cual como lo hicimos en su momento con la famosa historia de Dragon Ball Absalón, en donde desglosamos varios de los puntos más importantes de su historia y argumento, en esta ocasión vamos a hacer lo mismo pero con la historia de John Hiji. Si bien es una historia que ya conocemos muy bien en este canal, hay un punto de ella muy reciente que seguramente aún no conozca mucha gente. Hace relativamente poco tiempo, John Hiji comenzó a desarrollar un nuevo arco argumental sobre Dragon Ball AF, en el cual toma como protagonistas a otra faceta de la raza Saiyajin. Ojo, esta no es otra raza aunque lo parezca, sino una rama de la misma cuya evolución es distinta a la que conocemos. Pues bueno, este es el punto focal de este video, en donde busco darles un contexto a todos quienes quieran seguir esta nueva saga pero no comprendan mucho de qué va. Antes de iniciar como tal, recuerden que esta saga está en desarrollo, por lo que significa que es algo reciente. Por lo tanto, varios de los puntos que aquí trataré pueden ser considerados spoilers, así que de su parte queda si quedarse o no en el video. Habiendo hecho esa pequeña advertencia, ahora sí comencemos con la historia de los Old Saiyans o los Saiyajins antiguos. Para llevar todo con relativo orden, comencemos con su origen para saber qué son y de dónde provienen. Pues bueno, este trío de Saiyajins responden al nombre de Nass, Grippy y Bocha. Según lo que nos dan a entender, son provenientes de una antigua estirpe de la raza, la cual se separó de sus iguales por cuestiones ideológicas. Esta ruptura generacional se dio en un punto evolutivo de la raza muy crítico. En dicho momento ya habían Saiyajins civilizados entre comillas, los cuales ya entablaban relaciones con razas externas, es decir, que ya sabían que no eran únicos en el universo. Aún así, en dicho fragmento histórico seguían existiendo Saiyajins primitivos, los cuales se regían por sus costumbres básicas, es decir, pelear y disfrutar de hacerse cada vez más poderosos. Gracias a esto, dichos Saiyajins primitivos decidieron alejarse de sus iguales, a quienes llamarían ahora New Saiyans o nuevos Saiyajins. He aquí la principal razón por la que estos son tan diferentes a los Saiyajins que conocemos. Sin embargo, Nass, Grippy y Bocha son descendientes de los llamados Old Saiyans, por lo tanto son una versión ligeramente evolucionada de los mismos. Estos, según sus diálogos, sí sé que están en inglés pero tampoco importa mucho, ya que se los voy a interpretar vagamente. Según sus diálogos nos dan a entender que su ramificación de la raza está en un punto casi extinto, pero no se explica de manera explícita el porqué. Sin embargo, por cómo se comportan, seguramente sea por cómo viven de la lucha. Estos buscan seres poderosos con los cuales pelear para poder incrementar aún más su evolución. Por lo tanto, al enterarse de que habían New Saiyans sobrevivientes de la extinción de su planeta, van en busca de estos para indagar sobre su potencial y de cómo estos habían evolucionado. Es así como llegan a la Tierra y se presentan amablemente con los protagonistas, que en este caso serían Goten y Trunks. Estos, según vemos, y aunque pueden parecerlo, no son seres malvados, sino que son demasiado primitivos. ¿En qué sentido? Básicamente son seres al más puro estilo de su raza. Viven y mueren para luchar, importándoles poco lo que pase con sus iguales. Por lo tanto, ¿qué esperar de cómo se comporten con sus adversarios? Esto es importante, pues en su batalla de exhibición, por así decirlo, contra Goten y Trunks, estos nunca avisan que su batalla será a muerte. Primero, porque para ellos es absurdo imaginar que puede existir una batalla por diversión, ya que la diversión está en darlo todo en ella. Esto lógicamente incluye la vida. Por ello, Nass extraña mucho cuando Trunks reacciona con ira tras ver cómo este había herido de muerte a Goten. Se supone que son Saiyajins, por lo tanto deberían alegrarse de que su batalla fuese contra alguien más poderoso que ellos. Nuevamente digo, aunque parezca un modo de pensar bastante psicópata, es su forma de ser y de vivir, por lo tanto catalogarlos como malignos o malévolos está fuera de lugar. Esa falta de empatía es propia de su raza, así que aunque a nuestra vista sean malos, en su modo de verlo le están haciendo un favor a sus contrincantes. Estos hacen gala de su increíble poder evolutivo, mostrando fases que superan por mucho a las que conocemos de momento. Es aquí donde finaliza el punto de su origen y pasamos a un punto un tanto más interesante: sus transformaciones. Vale, este punto es muy interesante, ya que como tal es erróneo catalogar sus fases como transformaciones. Para comenzar, estos no representan sus fases como Super Saiyajin, ya que para ellos la fase Super Saiyajin solo es una. Por ello, al ver como Goten y Trunks se transforman en sus caras, se burlan un poco de estos, mencionando que eso no es un Super Saiyajin. Es solo una fase conseguida mediante su evolución ante los combates, pero que estaba demasiado lejos de ser un verdadero Super Saiyajin. Tampoco comparten la idea de un Super Saiyajin legendario por individual, comentando que un legendario Super Saiyajin no es un ser en específico, sino un momento en concreto. La leyenda de aquel extraordinario guerrero que aparece una vez cada 1000 años es solo una mala interpretación de la leyenda original del Super Saiyajin, ya que lo que no contaba era que este no era un ser privilegiado, sino alguien que vivió un momento cuya interpretación sería la unión. El unión es un evento que sí se da cada 1000 años y que se caracteriza por ser un momento en donde la luna irradia un tipo de luminiscencia única y miles de veces más concentrada. Esto provoca que todo aquel Saiyajin con el suficiente potencial evolucione a un escaño prácticamente inalcanzable de la raza, a la que ahora sí se le podría llamar Super Saiyajin. Todo lo que no sea ese momento es solo una evolución concreta de cada Saiyajin, pero no es un Super Saiyajin como tal. Ahora, entonces, ¿qué son sus transformaciones? Pues el mismo Nass lo explica diciendo que son evoluciones muy concretas de cada rama Saiyajin que se dan en base a su adversario, ambiente y modo de sentir. Por ello, el Super Saiyajin en ellos se repite, ya que ellos mismos se encasillaron en él en vez de evolucionar individualmente. En su caso, su evolución es una potenciación de sus instintos, lo que provoca que sea tan poderosa. Básicamente lograron potenciar su habilidad Zenkai para que ésta se incremente durante
durante la batalla en vez de cuando se recuperen de las mismas. Nash, por lo que vemos, presenta 4 transformaciones, 3 que ya dominaba y una que aparentemente desarrolla en su batalla contra Gohan en Super Saiyajin 5. Primero tenemos esta fase que es como una especie de Super Saiyajin Dios de color grisáceo azulado, la cual solo se caracteriza por erizar el cabello haciéndolo crecer en gran medida. Además llega a erizar también el estilo de las cejas. Luego tenemos esta segunda fase que es como la anterior pero que hace erizar aún más el cabello volviéndolo más puntiagudo. En esta fase su poder se incrementa bastante pero sin llegar a ser extremadamente exagerado, cosa que sí pasa en su tercera fase, la cual ya sí que parece un Super Saiyajin 4 en toda regla. Esta hace crecer pelaje por todo su cuerpo y deja su cabello igual de largo que antes. Ahora es una versión del Super Saiyajin 4 más primitiva apegada a los Aru. Finalmente tenemos a su cuarta fase, la cual este domina mediante su pelea contra Gohan en Super Saiyajin 5 y que incluso llega a superarlo. Es decir, la fase más poderosa hasta ese momento había sido reventada por un Saiyajin que apenas estaba logrando evolucionar aún más que antes. Aparte de esto vemos que también hay una forma nueva en la Saiyajin Grippy, la cual es al igual que la de Nash una fase que esta consigue al adaptarse al Super Saiyajin 6 de Gohan. Su poder pues está por verse ya que es el último manga que este ha publicado. En esencia esto sería todo lo referente a los All Saiyans que conocemos, por lo menos de momento. A modo de reflexión quiero mencionar entonces el que me parece esta saga. La saga de los Soul Saiyans a mi parecer es una revolución más que correcta de lo que vendría siendo Dragon Ball AF. La misma le da una bocanada de aire fresco a este, enfocando su evolución artística a algo más actual y no tan Dragon Ball GT. El concepto es fenomenal y a mi modo de verlo está perfectamente estructurado. El cómo utiliza el concepto del Super Saiyajin legendario y cómo particionó a la raza para hacer otra versión de la misma sin tener que abrir dimensiones o universos paralelos. En mi apreciación, y esto es puramente personal, los Soul Saiyans son todo lo que los Saiyajins del universo 6 nunca quisieron ser. Me hubiese parecido 1000 veces mejor este concepto de los Saiyajins más primitivos y superpoderosos que hacerlos más evolucionados pero completamente ajenos a lo que es un Super Saiyajin. De hecho, los limita demasiado a regirse por el Super Saiyajin ordinario cuando es el mismo Toriyama quien nos recuerda que la raza Saiyajin no tiene límites. Sin embargo, la versión más evolucionada de la misma son más osos que los primeros Saiyajin que conocimos. Ahora imaginen este concepto canon con los Saiyajins del universo 6 con el mismo argumento o uno parecido. De momento solo hemos conocido la capacidad de Nash y de Grippy hasta cierto punto, aunque del Saiyajin Bocha, que si se repite la fórmula de los androides debería ser una bestia increíble en todo sentido. Lo que es cierto es que el concepto de los All Saiyans tiene todo para ser una reivindicación moderna de Dragon Ball AF, trayendo conceptos antiguos del mismo y uniéndolos con características muy comunes en la actualidad de Dragon Ball. Son seres que se adaptan constantemente a sus contrincantes, explotando su evolución como nunca antes se había visto, por lo que queda ver qué es lo que harán Goku y Vegeta cuando se enfrenten a estos luego de su entrenamiento. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes el concepto de los antiguos Saiyajins? ¿Comparten mi opinión o creen que son más de lo mismo? De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.